Voy a esperar hasta las y 5 y comienzo. ¿Ok? Ok, chicos, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Ok, vamos a hacer un pequeño repaso y, y arrancamos con el contenido de hoy. Ok, entonces, eh, en la clase de ayer comenzamos primero viendo el ejemplo de las rutas, ¿no? De las rutas en donde calculamos el valor esperado del tiempo que se tardaba la empresa para viajar desde la ciudad A hasta la ciudad B, independientemente de qué ruta tomara. ¿Ok? Y eso lo hicimos aplicando la siguiente fórmula, ¿ok? Que era la esperanza de T dado lo que yo llamé J, ¿ok? En donde J era una variable que te decía cuál era la ruta, ¿no? O sea, era la ruta 1, 2 y 3 con probabilidad 1/3, 1/3 y 1/3. ¿Ok? Eso fue lo primero. Y de hecho, en todos los ejemplos, nosotros calculamos el lado derecho y en ningún momento yo les dije por qué el lado derecho era igual al lado izquierdo. Eso recién lo vimos ayer, que demostramos efectivamente cuál era la propiedad torre. Pero nadie se quejó de que yo estaba calculando el lado derecho y que por qué era que el lado derecho me daba lo que nos estaban pidiendo. Nadie de hecho se quejó. ¿Ok? Y recién ayer fue que vimos la demostración. ¿Ok? Pero bueno, eso hicimos con ese ejemplo. El segundo ejemplo era más interesante, era un ejemplo de ventas, en donde primero nos pedían calcular cuál era el valor esperado de lo que gastaba un cliente cualquiera, independientemente que comprara o no. ¿Ok? Y en ese caso volvimos a usar la propiedad torre de la esperanza condicional y dijimos, bueno, yo necesito saber, para saber cuánto gasta un cliente, yo necesito saber si compra o no compra. ¿Ok? Y esa variable de compra o no compra, esa es compra, ¿ok? Era una variable que tomaba dos valores, 0 y 1, con probabilidad que era P y 1 menos P. ¿Ok? En ambos casos, lo que estaba dentro aquí, o sea, esto es función de la variable aleatoria J en este caso, y aquí este era función de la variable aleatoria C. Y por eso, pues, que hacía sentido calcularle la esperanza. ¿Ok? Y además, y nos faltó, creo, que no calculamos la varianza, creo que hoy la tenemos que hacer. Calculamos lo que habíamos dicho, digamos, esto era como un 2.1 y esto un 2.2. Nos pidieron calcular el valor esperado de las ventas, en donde las ventas aquí sí dependían del número de clientes que entraban a la tienda en un periodo de 8 horas. ¿Ok? Entonces aquí eran ventas, pero no de un cliente, sino de un periodo, o sea, ventas realizadas
durante un periodo de 8 horas. ¿Ok? Y de la misma forma, calculamos el valor esperado de eso como el valor esperado de B. Aquí B lo habíamos escrito como una suma sobre lo que gastaban todos los clientes hasta el número de clientes, que aquí también era una variable aleatoria. Y por eso condicionar con respecto a B, esto era la forma de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos ido aumentando el nivel de dificultad un poquito a la vez, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero aquí la gracia es que en los primeros dos ejemplos, pues teníamos una variable aleatoria sencillita en la condición. En el tercer ejemplo, ya el saber con respecto a quién condicionar, pues era parte de que había la dificultad adicional de tener que expresar a las ventas en función de las variables que teníamos, ¿ok? Y además darnos cuenta que para calcular el valor esperado de esa suma de un número aleatorio de términos, había que condicionar con respecto al número de términos, ¿ok? Hoy vamos a intentar algo más difícil que eso. Pero bueno, quedó pendiente, en todos los casos, ojo, en todos los casos, yo calculé, o calculamos el lado derecho y no sabíamos que era igual al izquierdo, ¿ok? Recién ayer lo demostramos y eso es lo que conocemos, el hecho de que sean iguales esas dos ecuaciones es precisamente lo que llamamos la propiedad Torre de la esperanza condicional. Entonces hoy no creo que haga falta volver a probarla, ¿no? Lo hicimos la prueba únicamente para el caso discreto. No sé si eso quedó claro, lo quieren volver a ver, no sé. ¿Sí quedó claro o lo quieren volver a ver? ¿O no lo quieren volver a ver? Ok. Entonces ahora lo repetimos. ¿Ok? Y hoy quisiera hacer la propiedad Torre de la varianza condicional y usarla para calcular la varianza de B. ¿Ok? En el segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero hacer hoy. Y además, tengo un ejemplo 3, ¿ok? Que tiene una dificultad adicional. ¿Ok? Ejemplo 3 con una dificultad adicional. Y de hecho es un ejemplo de un examen. ¿Ok? Que ya me di cuenta que no toda la solución está ahí, pero la vamos a hacer. Hoy los puse a trabajar en el otro grupo. Los puse a trabajar solos y después les fui dando empujoncitos para que lograran terminar los ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos por recordar. Ya lo grabé, no sé si está bien que borre. Lo grabé, ya, borro. ¿Ok? Entonces me voy a ir de frente otra vez a mirar la demostración. Aquí está. Aquí está el enunciado, ¿no? Que dice, por un lado está la propiedad Torre de la esperanza condicional y después está la propiedad Torre de la varianza condicional. Esa fórmula no la hemos usado, la segunda. Hoy la tenemos que usar, ¿ok? De hecho, ajusté la planificación porque tenía una clase para esperanza condicional y no hay forma, hacen falta 2, ¿no? Entonces, por lo menos. Entonces, bueno. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí.
otra vez yo voy a iniciar diciendo quién es la esperanza de Y dado que X vale X. ¿Cómo se calcula esa esperanza? Que es lo que es casi lo que está aquí adentro, ¿no? Recordemos que, o sea, la esperanza de Y dado X se define como la esperanza de Y dado que X es igual a X, pero evaluada en X chiquita igual a la variable aleatoria X grande. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que recordar. Entonces, siempre que tengan que calcular la esperanza de Y dado una variable aleatoria, tienen que comenzar por calcular la versión donde X está fijo, donde X no es una variable aleatoria. ¿Y cómo se calcula esta? Supongamos que tanto X como Y son discretas, que es el caso más sencillo, y de hecho los otros casos no los voy a hacer, ¿ok? Pero la demostración es idéntica con las dificultades técnicas adicionales que puedas tener porque las variables sean continuas y discretas mezcladas. Dime, creo que estabas levantando la mano, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto es una esperanza condicional. ¿Se acuerdan que siempre les digo, si van a calcular la esperanza de X, utilizan la función de probabilidad de masa de X. Si van a calcular la de Y, utilizan la de Y. Aquí es una variable aleatoria condicional. Necesito, bueno, en este caso sumar, porque estoy contemplando el caso discreto, o sea, X discreto, Y discreto. Necesito sumar. ¿Y quién es mi función de probabilidad de masa en este caso? No, es la condicional, ¿correcto? Entonces yo tengo, como estoy mirando el caso discreto, ¿ok? Entonces tengo que sumar, ¿ya? Lo que está dentro, que en este caso es Y, por la función de probabilidad de masa de Y igual a Y, dado que X es igual a X. Y aquí acuérdense que en este caso X está fijo, no es variable. Entonces aquí yo tengo que sumar sobre todos los valores que estén en la imagen. Realmente es en la imagen de Y dado X igual a X. Porque inclusive la imagen de Y podría variar al yo condicionar en X. Podría ser que Y no tenga su imagen completa, sino que quede truncada por el valor que tome X. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va aquí adentro. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el valor esperado, déjame cambiar de color aquí, un segundo. Si yo quiero calcular ahora, ojo que estoy calculando este lado, ¿ok? Si yo quiero calcular el valor esperado del valor esperado de Y dado X, fíjense que aquí yo estoy calculando el valor esperado de esta variable aleatoria. ¿Ok? Y esa variable aleatoria es función de quién? ¿De qué variable? Es función de X mayúscula, ¿de acuerdo? Como función de X mayúscula, ¿cómo calculo yo el valor esperado de una función de X mayúscula? Si X es discreta. Tengo que sumar, ¿sí o no? Porque es discreta. Tengo que sumar lo que está dentro, que en este caso es esa variable aleatoria, se vea fea o no. Ese es el valor que toma ese. ¿Se acuerdan que siempre en la esperanza de Y uno pone Y minúscula, ¿no? Fíjense cómo lo hice arriba. Entonces es eso por la probabilidad de que X sea igual a X, porque esa efectivamente es una función de X. Y aquí tengo que sumar sobre la imagen de X. ¿Correcto?
¿Sí o no? Porque los veo serios con una cara de pánico que... Si se dan cuenta que esta es la función, o sea, esta es la función a la cual le estamos calculando la esperanza. ¿De acuerdo? O sea que esa es la definición de esperanza. Es una función de X y la fórmula para calcular la esperanza de una función de X es poner la función de X sumada sobre, o sea, y multiplicada, digamos, por la función marginal de X. ¿Okay? Que en este caso es esa. Y ahora viene la parte divertida. Ahora yo, en el lugar, a ver, déjame poner aquí. En el lugar de esto, tengo que meter esto. ¿Correcto? Voy a ponerlo ahí. A ver. Entonces me queda. Es la sumatoria de X en la imagen de X. Ahora lo voy a poner en azul para que se vea que viene de allá. De la sumatoria de Y en la imagen de Y dado X por Y, por la probabilidad de que Y sea igual a Y, dado que X vale X. Y por supuesto, aquí viene la probabilidad de que X valga X. Simplemente puse allá adentro lo azul, en el lugar de lo que es. No más. Y ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto por esto? Yo tengo la condicional multiplicada por la marginal de la condición. Es la conjunta de X y Y, ¿correcto? Es una manera de calcular la conjunta. Entonces esto me da la probabilidad de que X sea igual a X e Y sea igual a Y. ¿Ya? O sea que me queda que esto es igual a la doble sumatoria sobre la imagen de X sobre la imagen de Y dado que X es igual a X, que en realidad, fíjense si se dan cuenta, da lo mismo aquí si pongo la imagen de Y dado que X es igual a X, porque eso es lo que hacemos cuando integramos, si se acuerdan, cuando uno está integrando una función de dos variables, uno está fijando una y la considera como constante mientras integra la otra, ¿no? Eso es exactamente lo que significa eso ahí. Entonces aquí queda Y, perdón, mal escrito esto. A ver, Y por la función de densidad conjunta. ¿Y qué es eso que está ahí? Es la esperanza de Y. O sea que efectivamente todo lo que habíamos hecho en los problemas que hicimos, que estábamos calculando el lado derecho, fíjense que nadie se quejó. Nadie me dijo, profe, pero ¿por qué es que toda esta cuenta complicada es igual al otro lado? ¿No? Porque en cierto sentido era intuitivo lo que estábamos haciendo. Eso es lo que quiero demostrar con el hecho de que nadie se quejó de que eso fuese o no igual a lo que terminará siendo igual, ¿no? A lo que sí es igual. ¿Correcto? Entonces, bueno, esa es la propiedad torre de la esperanza condicional, ¿ok? Aquí hay varias cosas para aplicarlas. Por supuesto, necesitamos entender cada animal que es parte de esa cuenta, quién es, ¿ok? Hay que estar muy pendiente de esas cosas. Pero sobre todo en un problema contextualizado hay que saber con respecto a quién condicionar, porque a ti te van a pedir la esperanza del lado izquierdo. No te van a decir condiciones con respecto a este. ¿De acuerdo? Entonces uno se le tiene que ocurrir que en el caso de las rutas, del tiempo de viaje,
era indispensable saber cuál era la ruta que tomaba la empresa. ¿Sí? O sea que ahí está la idea de que necesito condicionar con respecto a la ruta. Ya te dio dolor de cabeza en la clase. Veo que Hilary se está tocando la cabeza. ¿De acuerdo? Y en el caso de las ventas, pues era necesario saber cuántas personas habían entrado a la tienda. ¿Ok? Y eso fue lo que nos resolvió la cuenta. Ya, en el caso de la varianza, voy a grabar aquí. No sé si hay preguntas hasta aquí, ¿ah? Pueden preguntar. Ojo, yo no les voy a pedir que demuestren la propiedad torre de la esperanza condicional en un examen. Ni siquiera necesito que sean capaces de reproducirla. ¿Ok? Lo que sí necesito es que se convenzan de que es verdad, ¿no? Y que sirve para sacar estas cuentas que estamos sacando. ¿Ok? Por eso comencé con puros ejemplos. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a la esperanza condicional. Correcto. La Y está fija ahí. O sea, la esperanza de Y dado X es la esperanza de Y. O sea, eso te va a dar un número para cada valor de X distinto que tú pongas allí. O sea, que eso varía con X. Acuérdate que cuando tú calculabas la esperanza de Y, esta cosa te daba un número, ¿no? No dependía de Y. Aquí es lo mismo, solo que en este caso, el dado X te va a cambiar el valor esperado de Y dado X. O sea, si yo cambio X, va a cambiar ese valor esperado. Pero no va a depender de Y, va a depender del valor de X que yo ponga allí. ¿Ok? Ya. Bueno, probemos la fórmula de la varianza, dado que estamos probando cosas y ustedes vienen frescos. ¿Cuántas horas de clase ya tuvieron hasta aquí? Ya lleva 6. Ah, sí, la verdad es que cuando dicto 4 horas salgo reventada. Cuando dicto 6, termino de hospitalización. Y ayer dicté 6. Entonces, sí, estoy medio agotada. Y supongo que recibirlas no es mejor. O sea, igual te cansa. Bueno, listo. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de probar la fórmula de la varianza. Ok, ahora. Y la razón por la que quiero probar la fórmula de la varianza es porque realmente al probarla vamos a identificar quiénes son las partes y cómo se podrían calcular en un ejemplo en particular. O sea, vamos a ver que ahora ustedes van a ser capaces de calcular la varianza de B, del ejemplo de las ventas, después que hagamos esta demostración. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo la intención no es que ustedes sean capaces de reproducir la demostración, pero si entienden la demostración, muy probablemente van a ser capaces de calcular las varianzas en los problemas contextualizados. ¿Ok? Entonces, fíjense, la varianza tiene dos sumandos, la esperanza de la varianza y la varianza de la esperanza. Por cierto que no me la sabía, pero ya me la aprendí porque la verdad es que es eso, ¿no? Es la esperanza de la varianza más la varianza de la esperanza. Entonces ahora sí creo que vamos a ver si me acuerdo mañana cuando la vuelva a ver, ¿no? Entonces voy a resolver cada término, voy a decir, bueno, este es el término 1, este es el término 2 y al final los voy a sumar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿quién es la esperanza de la varianza de Y dado X? ¿Cómo calculo la varianza de Y dado X?
¿Se acuerdan que en general, sí? ¿Cuál es la varianza de una variable aleatoria z? La fórmula es la esperanza de z cuadrado menos la esperanza de z toda elevada al cuadrado. ¿Se acuerdan? Condicional es lo mismo. O sea que yo voy a sustituir exactamente eso allá adentro. A ver, ¿qué color había agarrado? Este color, sí, bonito. Entonces esta es la esperanza. Y aquí voy a poner la esperanza de y cuadrado dado x, ¿correcto? Menos la esperanza al cuadrado de y dado x. Ahora ya lo tengo todo en esperanzas, ya somos unos expertos aplicando la propiedad torre de la esperanza condicional. Como estamos en el mundo de las esperanzas, sabemos cómo defender. Entonces esto me da, fíjense, la esperanza de una resta. Si ven que tengo una resta dentro de la esperanza que está afuera, ¿no? Es lineal, correcto. O sea que eso es la esperanza de la esperanza de y cuadrado dado x menos la esperanza de la esperanza cuadrado de y dado x. ¿Sí? La primera me la sé. ¿Quién es la esperanza de la esperanza de y cuadrado dado x? Es la esperanza de y al cuadrado. ¿Qué estás usando, Santiago? Es la propiedad torre de la esperanza condicional. ¿Correcto? Propiedad torre. Bueno, y ahora porque ya me la sé, voy a dejar este tipo, no le voy a hacer más nada, lo voy a dejar ahí quieto. ¿Ok? Porque ese término aparece del otro lado y se cancela. Entonces no me va a dar dolor de cabeza ese término. ¿Ok? Esto fue 1. Ahora voy con 2. Entendiéndose que después los tengo que sumar para ver si me da la varianza de y. Entonces 2 dice, esto es la varianza, calcula la varianza de la esperanza de y dado x. ¿Cómo hacemos eso? O sea, fíjense que aquí usé asterisco. Voy a ponerle ahí asterisco negro. Aquí usé asterisco negro, ¿correcto? Para lo de adentro. Y aquí también voy a usar asterisco negro. ¿Por qué? Es lo mismo. Ahora lo que está dentro de la varianza es mi variable. O sea que voy a escribir esto como la esperanza de esa cosa elevada al cuadrado. ¿Sí? Menos la esperanza cuadrado de esa cosa. ¿Correcto? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo la condicional qué? Ah, exacto. Ok, este término lo dejo quieto, ¿no? No lo toco, porque ese es justamente el de allá arriba que no sé qué rayos hacer con él. ¿Lo ven? Si pongo a sufrir a ver qué más hago, no me sale, pero ya yo sé que por ahí viene la cosa. O sea que esto es la esperanza de la esperanza de y dado x por la esperanza de la esperanza de y dado x. ¿Lo ven?
Y ahí uso, cada uno de estos da la esperanza de Y por la propiedad torre, otra vez, ¿no? O sea, me da el término horrible, que espero no tener nunca que calcularlo, menos la esperanza cuadrado de Y. ¿Correcto? Ahora sumo 1 más 2, ¿sí? Y me da, vamos a hacerlo en orden, la esperanza de Y cuadrado menos la esperanza de la esperanza cuadrado de Y dado X, más, eso era 1, la esperanza de la esperanza cuadrado de Y dado X, menos la esperanza cuadrado de Y. Y eso da, esto se va con esto y me queda la varianza de Y. Listo. ¿Ok? No fue tan difícil después de todo. Se ve horrendo, pero se puede hacer, ¿no? O sea, ¿creen que la podrían hacer solos? No es que quiera que lo sepan hacer, de verdad. Pero fíjense que por el camino tuvimos que recordar qué era la varianza, qué significa calcular la esperanza de la varianza, que no sé qué, la esperanza de la varianza de la esperanza. O sea, fue todo un ejercicio, ¿no? Ya, buenazo. 2:36. Ahora ustedes van a calcular la varianza de B. ¿Se acuerdan B, el problema de las ventas? Calculamos la esperanza de B ayer, utilizando la propiedad torre de la esperanza condicional. Tuvimos que condicionar con respecto al número de clientes que entraron a la tienda. Ahora quiero, y les voy a dar unos minutos para que lo hagan, que calculen la varianza de B. ¿Ok? Voy a grabar esto. Por cierto, como siempre, esto está en el RPress hecho, ¿no? Pero creo que es distinto cuando yo lo voy escribiendo porque los voy haciendo pensar qué es lo que viene, así les muestro la lámina ya hecha. ¿Sí? ¿Necesitan recordar algo de B? Lo tienen, ¿no? ¿No? A ver, ahora les recuerdo quién era B. Me avisan si ya puedo borrar. Grabo y borro. Voy a irme, ¿saben qué voy a hacer? Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a una pizarra en blanco para que hagamos el problema, ¿sí? A ver quién está aquí. Voy a dejar de compartir. Y voy a irme a una pizarra en limpio. ¿Ok? Y les recuerdo cuál era la notación del problema, ¿no? Nos daban, bueno, lo acabamos de ver, por cierto, ¿no? XY. O sea, nos decían que la esperanza, no. Teníamos una variable C que valía 1 si el cliente compra. ¿Ok? Con probabilidad P. Y 0 si no.
Después nos decían que el valor esperado de lo que, o sea, si X es, voy a decir, si XY es lo que gasta el iésimo cliente, ¿ok? Entonces la esperanza de XY dado que compra, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Ahí nos decían del enunciado, solo estoy recordando el enunciado, no estoy haciendo nada. Valía mu cuando C valía 1, ¿sí? Y valía 0 cuando C valía 0. ¿Ok? Y por lo tanto, esto ocurría con probabilidad P y esto ocurría con probabilidad 1 menos P. ¿Correcto? También nos decían cuánto valía la varianza de XY dado C. ¿Ok? Y esto era sigma cuadrado cuando C era igual a 1 con probabilidad P y 0 cuando C valía 0 con probabilidad 1 menos P. Ahí se ve clarito que ambas, la esperanza y la varianza dependen de C. ¿Correcto? Buenazo. ¿Qué más? ¿Qué otras variables teníamos? Teníamos N, que era el número de clientes que entraban a la tienda o que entran a la tienda en un periodo de 8 horas. ¿Correcto? Y nos decían que N era Poisson, parámetro 8 lambda. ¿De acuerdo? Y habíamos expresado ya, o sea que esa dificultad ya no la tenemos, a B, que eran las ventas totales, ¿no? Durante un periodo de 8 horas, habíamos expresado B como la sumatoria de I igual 1 hasta N grande de los XY. ¿Ok? Teníamos otras cositas. Teníamos que la esperanza de B dado N, ¿qué nos había dado? N por mu por P. ¿Qué más teníamos? Bueno, ya teníamos la esperanza de B, ¿no? Que nos había dado 8 lambda por mu P. No sé si la vamos a usar para algo, pero la teníamos. ¿Ya? Entonces, calculemos la varianza de B. Y esa parte sí la van a hacer ustedes. A ponerlo en otro color, verde. ¿Cuál es la varianza de T? Ok, la idea es usar la fórmula que acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Son las 2:43. Vamos a ver si, aunque hagamos el break un poquito más tarde, empezamos un poquito más tarde, vamos a tratar de terminar para antes del break. ¿Ok? Quedan 17 minutos.
Ahí simplemente apliqué la fórmula a ciegas, porque ya el conocimiento de que teníamos que condicionar con respecto al número de clientes lo traíamos del cálculo de la esperanza de B. ¿Sí? O sea que n es la variable con respecto a la cual tenemos que condicionar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que calcular. ¿Cómo lo hacemos? Si hay dudas, me pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo calculamos la varianza de B dado N? ¿Alguien ya supo cómo hacer eso? ¿Cuál dato?
Esa es la esperanza, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo usas eso para la varianza? Acuérdense que esto se define así, ¿ah? ¿Se acuerdan que así hicimos esta? ¿Cómo hicimos esta? Nosotros calculamos primero esta, si revisan las cuentas, y después la evaluamos en n igual a n grande. Por eso nos dio n grande mu p. ¿Ok? Aquí es lo mismo. Entonces, ¿quién es B ahí? Tengo que poner aquí la suma, ¿no? Hasta n grande de los x sub i's, dado que n es igual a n chiquita. A ver, un empujoncito ahí a ver si arrancan. A ver. Ajá, dime. Están trancados, trancados, trancados. ¿No saben qué hicimos en el caso del valor esperado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el procedimiento? Agarramos este n y lo metimos aquí. Ya, eso sí lo hicieron. Ok, entonces esto es la varianza de la sumatoria desde igual 1 hasta n chica, y después aquí asumimos que n es independiente de xy. Vamos a ver aquí el número de personas. Habíamos dicho ayer que si el número de personas no era muy grande, probablemente hacía sentido suponer que n y xy fuesen independientes, ¿no? Porque alguien podría dejar de comprar
por el fastidio de que haya mucha gente dentro de la tienda, ¿ok? Pero que en líneas generales uno podía asumir eso, y entonces esto me da esto nomás, ¿no? Porque si asume independencia, puedes eliminar la condición, que seguramente es lo que los está molestando. Y ahora yo pregunto, ¿la varianza de una suma es la suma de las varianzas? No siempre, no siempre. En el caso, pero ¿se acuerdan que se les dice en el enunciado que las compras de dos clientes distintos sí son variables aleatorias independientes? O sea que estamos asumiendo que un cliente compra o no compra independientemente de cualquier otro. ¿Ok? No estamos con la amiga fastidiosa que te dice, ay, qué bello te queda, cómpratelo. No, no. ¿Ok? Entonces la varianza de la suma ahí, como las XY son independientes, fíjense que en el caso de la esperanza no tenía yo que justificar nada. La esperanza de una suma siempre es la suma de las esperanzas. Repasen las propiedades de las varianzas. Ahí lo tienen, en el material de repaso que está colgado en Perusal, está el tema de las propiedades de las varianzas. Entonces esto sí es la suma de las varianzas. Y la varianza de Quiji la tenemos. ¿Cuánto daba la varianza de Quiji? Sigma cuadrado por P. Ya. O sea, era una cosa horrible. A ver, sigma cuadrado por P más mu. ¿Quién? P cuadrado. Ah, ok. Menos mu cuadrado por P cuadrado por 1 menos P. Así dio. Ya. Total, que esto da n veces eso, pues, ¿no? Porque es lo mismo para todo i. Estoy sumando esa misma constante n veces. Esto seguramente se puede poner más bonito, pero... ahí está. Entonces, ¿quién es esta? Ahora me regreso al verde. ¿Quién es la esperanza de la varianza de... voy a llamar a esto rosado que hice aquí abajo, lo voy a llamar asterisco rosado. ¿Ok? Entonces, por asterisco rosado, ahora me regreso al verde, esto es el valor esperado de quién. ¿Quién es la varianza de B dado n grande? N mayúscula ahora, ¿correcto? N mayúscula por todo ese cuentero ahí. Sigma cuadrado P menos mu cuadrado P cuadrado 1 menos P. ¿Cómo? Sí, de hecho eso va a dar, pero lo quiero dejar indicado para que quede claro. Efectivamente, todo eso que acompaña a la N no es aleatorio, o sea que sale para afuera de la esperanza. El otro pedazo, ¿cómo lo hacemos? O sea, me refiero a la varianza de la esperanza de B dado N. Reemplazamos la esperanza de B dado N, ven, nos tocó fácil. Ese lado era fácil. Esto es la varianza de N mu P. ¿Correcto? O sea que aquí estoy usando el asterisco azul, pues. Sí, lo voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Ya estamos, ¿no? Ya salió. ¿De acuerdo? Porque ahora es todo ese rollo, toda esa constante sale para afuera por la esperanza de n. ¿Y la esperanza de n no la sabemos? Sí, es 8 lambda, correcto. Y aquí la varianza de n mu p, ¿cuánto da?
¿Cómo salen las constantes de las varianzas? Al revés. Lo aleatorio es n, lo que es constante es mu p. Entonces es mu por p al cuadrado por la varianza de n. Que también es 8 lambda porque la varianza y la esperanza de una Poisson es lo mismo. ¿Ok? O sea que ya está, ya lo resolvimos, chicos, ánimo, si se puede. ¿Cómo? Ya te voy a decir, porque las constantes salen elevadas al cuadrado de las varianzas. Sí, más mu cuadrado, p cuadrado, 8 lambda. Ya, esto sí, seguro se puede simplificar y poner más bonito. Ojo con esto. La varianza de una constante por una variable aleatoria. Ay, pucha, que no sé por qué se mueve todo esto. A ver. Ah, ya, es c cuadrado por la varianza de x. ¿Ya? Ah, ya sé por qué no se ve. Espérense, que tengo una cosa aquí que lo tapa. Eso es. Ya. ¿Ok? Es por eso. Ay, pucha. Déjenme. Ya tomé la foto. Ahora sí. Ya. Bueno, nos toca un break. ¿Todo? Sí, sí puedo. No, durante el break no. Yo también quiero mi break. Ustedes se van y yo me quedo aquí explicando. Quiero un café y no he podido comprarme un café. ¿Ustedes creen que me da tiempo de bajar al piso 6 a comprar un café? Sí me da, ¿verdad? En 10 minutos. Si me voy a pie, me da tiempo. Ya. Ah, corriendo. Sí, sí. Esto porque las XY son independientes. Si no, eso no es verdad. No, siempre es verdad. O sea, si las variables XY son independientes, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. La varianza siempre se suma, nunca se resta, porque las constantes, cuando tienes X menos Y, el menos es un menos 1 delante del Y. Y ese menos 1 saldría elevado al cuadrado. ¿Lo ves? Ahora, si las variables no son independientes, tienes que tener cuidado porque aparece el término de las covarianzas. Sí, revisen las propiedades de varianza, porque si no, nos fregamos ahí. ¿Ok? Ojo con eso. Ya, voy por mi café. ¿Qué hora es? Son las 3:05. Nos vemos a las 3:15. Voy a apagar aquí el audio.
Sí, ya. Ah, ok, lo arreglo. Ya, chévere. De hecho, sí, en el problema que vamos a hacer ahora no está la solución completa tampoco, así que me tengo que meter a la represa a arreglar eso y a terminar el problema que vamos a hacer ahora. ¿Qué? No, ya, en un minuto comenzamos. Ya, 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 ya. Porque además quieres que vuelva a explicar esto. Ya hasta encendí el audio y todo, pero no me he puesto esto. Ok. Miren, una cosa que los confunde mucho a ustedes, mucho, digamos, la moraleja de toda esta cuenta, ¿no? Que es un cuentero loco así, ya. Pero el tema de lo que significa este valor que está aquí, o sea, la esperanza de V dado N, que hay que calcularla primero, el V dado que N es igual a N. Fíjense que aquí estaban trabados con eso, porque como que querían de una vez, de frente, calcular la varianza de V dado N. Y dada la variable aleatoria, inclusive si tú pones quién es la sumatoria, bueno, yo creo que el no paralizarse y escribir quién es la sumatoria debería sugerirles que hay que fijar el número de términos. Que hay que decir, tengo que poner que n no es aleatorio, porque cuando no es aleatorio es que yo sé calcular el valor esperado o la varianza de una suma de variables aleatorias. ¿Ok? Entonces eso quizás los ayude. Yo lo que veo es que en los exámenes muchos chicos, o sea, los que salen mal, no escriben, se paralizan y no escriben nada. ¿Ok? A lo mejor escribir la suma, dice, ay, yo me acuerdo que esto lo vi, ¿no? Y por ahí comienza a moverse la solución. Claro, es que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas siempre que el número de términos no sea una variable aleatoria. Es que ahí el problema es, acuérdate que cuando tú calculas la esperanza de una suma, el resultado te tiene que dar un número fijo, una cantidad determinística, no te puede dar una variable aleatoria, ¿correcto? Entonces, el hecho de tener un número, o sea, fíjate, a ver, no, tengo que decir algo, pero tengo, necesito otra pizarra. A ver, déjenme irme a una pizarra limpio y como siempre aquí hacemos cosas que no hacemos en el otro curso. A ver, cuando nosotros calculamos una esperanza de una función de dos variables, digamos por ejemplo x por y, ¿cómo que se calcula esa esperanza? Para que me entiendan a dónde voy. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo? No, no oí nada. Exacto. Supongamos que son continuas. Esto sería x por y por la conjunta. De x de y en un orden que no sea conveniente, qué sé yo, eso es. Pero necesitamos la conjunta de x y y. Si nosotros queremos calcular el valor esperado de una suma de n con n aleatorio, variables aleatorias, ¿cuántas variables aleatorias tengo dentro de esa suma? No, tengo n más 1. Tengo las n x sub i y tengo a n. ¿Sí o no? N también es una variable aleatoria.
Cuando es mayúscula es porque es una variable aleatoria. O sea que tengo x1, x2, x3, x4, hasta xn, y tengo n. O sea que si yo fuese a calcular esa esperanza así nomás, fíjense el ahorro de haberlo hecho con la esperanza, con la propiedad torre, ¿no? Porque si no, esto es una asquerosidad, o sea, esto es una sumatoria con n más 1 sumas por una conjunta gigantesca, asquerosísima. ¿Sí lo ven? ¿Qué paso no le tenemos a esa conjunta gigante? ¿Ok? La de las XY quizás sea fácil porque es el producto de todas las marginales, porque son independientes, pero no tenemos... Ah, bueno, si la N es independiente, bueno, igual. Fíjense que sí tenemos la conjunta, ¿no? Porque N es Poisson, dijimos que era independiente de las XY, las XY son todas independientes, o sea que sería el producto de todas las marginales multiplicado, o sea, por la marginal de N también. O sea, en realidad la tenemos, pero sería una sumatoria de N más 1 sumas. ¡Qué asco! O sea, ustedes se quejan que la cuenta anterior fue asquerosa. Esto es mucho peor hacerlo a pico y pala. Sí se entiende, ¿no? Que es muchísimo peor. Inclusive teniendo las cosas, tengo que resolver N más 1 sumas. Asqueroso. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, bueno, aquí es donde es importante la propiedad torre. Entonces, uno para hacer esto, en lugar de hacer esto, uno hace esto, ¿no? N de XY, y dice, bueno, esta, si yo fijo eso, puedo usar la linearidad de la esperanza, la linealidad de la esperanza, ¿ok? Y este es fácil, el fijar el N hace que yo pueda poner el N aquí adentro. Ya, lo mismo si fuese una varianza. Y como n y xy son independientes, de una vez puedo eliminar esa condición. ¿Ok? Porque si A y B son independientes, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A. Y lo mismo pasa para las esperanzas condicionales. ¿Ok? Claro, esa es la gracia. Ahí tengo n minúscula términos y no solo, sino que la esperanza de una suma ya es la suma de las esperanzas. Y el resultado del lado izquierdo es un número, del lado derecho es un número. Si yo aplico esa fórmula aquí, si yo digo esto es la sumatoria desde igual 1 hasta n grande de la esperanza de los xy, que está mal, ¿sí? Si yo hago eso, de este lado tengo una variable aleatoria porque depende de n grande y de este lado tengo un número. Entonces esas dos cosas no pueden ser iguales. ¿Ok? Dale. Entonces, bueno, aquí sustituyes lo que es la esperanza, no sé, n veces mío, ya está. ¿Ok? O sea, que ustedes no se imaginan, ustedes, claro, yo no los estoy poniendo a calcular la cosa desde cero. Ahí tengo un hueco en las notas. Porque yo debería hacerles calcular alguna de estas esperanzas difíciles. O sea, que una que sea bien difícil de calcular sin la propiedad torre y que con la propiedad torre salga en una línea. Yo creo que ese ejemplo me falta y lo tengo que montar para que se vea la fuerza, la potencia, porque aquí pasa desapercibido. Ustedes no se habían puesto a pensar lo que significaba calcular la esperanza de esa suma cochina. ¿Sí? Y ahí todavía no se ve. O sea, hay otros casos, porque obviamente la esperanza esta, la propiedad torre se puede hacer anidada, ¿no? Yo puedo tener más de una variable y condicionar con respecto a varias. ¿Ok? Yo nunca he preguntado una cosa así, pero se puede. ¿Ok?
Y esa forma de resolver simplifica un montón, pero hay que entender lo que uno está haciendo. Dime. No, la varianza de una suma, para que sea la suma de las varianzas, tiene que haber independencia. O sea, la varianza de X más Y en general es la varianza de X más la varianza de Y. Creo que o es menos o es más, ahora no me acuerdo, la covarianza de X y Y. Ojo con esto, ¿no? Revisar. Que la uso una vez por cuaresma y nunca me acuerdo si es menos o es más. Se puede deducir, porque ustedes pueden calcular esa varianza como la covarianza de X más Y, X más Y, que queda la covarianza de XX más la covarianza de XY más la covarianza de YX. La covarianza se trabaja como si fuese la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. YY. O sea que queda más dos veces, es un más. Ya, listo. Es un más. ¿Ok? Porque la covarianza de XX es la varianza. Después queda más dos veces. La covarianza es simétrica. La covarianza de XY es lo mismo que la covarianza de YX. Y aquí queda la varianza de Y. Esto quedaría en el caso de que las variables X e Y no fuesen independientes. Queda el término de dos veces la covarianza. Y por supuesto, si tienes dos sumas, pues queda la suma del doble producto de las covarianzas 2 a 2. Entonces, la cosa se pone cochina. Yo les recomiendo que piensen en la covarianza como un producto, porque en realidad eso es. La covarianza al final es un producto interno. ¿Se acuerdan los productos internos de física o de mate 3? La covarianza es eso. Y uno, cómo trabaja con un producto, aplica la distributiva, ¿no? Entonces las constantes salen y uno va como multiplicando, pero en el lugar de poner X por Y, uno pone la covarianza de XY. Bueno, tremendo detour, me eché, pero ojo que la varianza de una suma no es siempre la suma de las varianzas. En el caso de que haya independencia, esa covarianza, esta doble, la covarianza de X y Y va a ser cero y por eso ese término se va cuando X e Y son independientes. ¿Ok? Si no, tenemos ese término ahí. Ojo, hoy tarea, incluir en el resumen de teoría las propiedades de la varianza, porque están fallando en eso. Fíjense que no sabían que la constante salía elevada al cuadrado, tú sí te acordaste. Pero sí, sacaste la variable aleatoria. A mí me pasó en la clase pasada, ¿eh? Yo hice eso mismo que hiciste tú. Ya, o sea que, ya, esto, pero ojo con las propiedades de la varianza, ¿no? Fíjate que la varianza, Hillary, para que veas que no te estoy mintiendo. Acuérdate que esto es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado. Esto es lo lindo de la matemática, que ustedes ingenieros le tienen como alergia a esta vaina. Y es perfecto, porque fíjense, ustedes quieren hacerse la pregunta de cómo salen las constantes de una varianza. Plantéenlo, pues, ¿qué es esto? Esto es la esperanza de C por X al cuadrado menos la esperanza cuadrada de C por X, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿De dónde sale? Esta es la esperanza de C cuadrado por X al cuadrado, ¿lo ven? Y aquí queda la esperanza cuadrado, pero si quieren vamos a hacerlo así, la esperanza de C por X toda al cuadrado. Entonces, de aquí sale, de la esperanza sí sale normalita porque es un operador lineal. Y de aquí, fíjense que queda C cuadrado por la esperanza de X, perdón, queda C, perdón. Queda C por la esperanza de X y eso está elevado al cuadrado.
Cuando sacan factor común ahí, queda exactamente la varianza de X. ¿Lo ven? No es magia, es matemática, eso es lo bueno. Cuando tengan una pregunta, no se paralicen, prueben, miren lo que da. Ustedes saben ya sacar esas cuentas. Si quieren les firmo un autógrafo ahora porque todos en la cámara y qué chévere, mira. Si tan solo me lo hubiesen explicado alguna vez. Ya. Yo les eché el cuento de la vez que me tocó darle clases a un salón de 100 tricas en Venezuela. Cualquier chico que jalara ahí se iba de la universidad. Y era mate 1. O sea, era triste la cosa. Lo que más me costó, o sea, la clase iba así, yo explicaba una cosa y todo el mundo, ¡ah! Y yo explicaba otra cosa y, ¡ah! Fue todo lo contrario. Lo que me funcionó fue demostrarles todo. Los tipos lo habían aprendido todo como si fuesen fórmulas y no entendían nada. Es más, tuve que borrarles el cassette, o sea, si hubiese podido emborracharlos a todos para que de verdad perdieran la memoria y volver a empezar, eso era lo que necesitaban esos chicos. Lo más duro fue borrarles la memoria y ponerles una memoria nueva de las cosas que sí estaban buenas. ¿Ok? Y eso es culpa de que a uno le expliquen las cosas de manera mecánica, que uno no las entiende. O sea, la ventaja de la matemática es que por muy difícil que sean algunos casos, ustedes pueden hacerse la pregunta y tratar de responderla. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo sencillito para ver, ¿no? Fíjense que yo no me acordaba si era más o menos la covarianza. Y dije, ya, ¿cómo era esto? Ta, 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 ta. Y ahí salió que era un 2, que era un más 2. ¿Ok? Ya. Bueno, hubo una lección, ya son las 3:30. Quiero que hagamos el problema este. Porque este problema tiene una dificultad adicional que ya pronto la van a descubrir, pero además lo pregunté en un examen. ¿Ok? Entonces, si me permiten, ya guardé esto, ya puedo deshacerme de esto, ¿no? Y voy a compartir pantalla otra vez. Segundo que tengo que irme. No he dejado de compartir. ¿No? Ya. Ok. Vamos a hacer el siguiente problema. De nuevo lo van a hacer ustedes. A ver si ahora puedo darles menos empujones. ¿Ok? A ver si lo pueden hacer más solitos. ¿Ok? Este es un tema de mantenimiento de equipos. José Miguel se puso bravísimo cuando redacté este problema para un examen. En realidad me estaba burlando de él y su nerviosismo de cuando a su máquina le pasa algo, ¿no? Por eso se puso bravo, pero bueno, así somos los maridos y las mujeres. Ah, sí, pues los nerds hacemos eso. No, y tiene que ver cuando lo hacemos juntos. Y está toda la familia alrededor diciendo, ay, ¿por qué hacen eso? Ajá. Y mis hijas son bastante nerd por culpa de todo eso. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, el muy querido computador del profesor Renom, fíjense que el querido es el computador y no el profesor Renom, se sabe, tiene un tiempo de funcionamiento exponencial, parámetro lambda, hasta que falle la primera vez. Cuando eso pasa, él inmediatamente lo llevará a reparar. Con probabilidad P, él logrará que se lo reparen con éxito. Si se lo reparan con éxito, el computador estará como nuevo otra vez y durará otro tiempo exponencial parámetro lambda. Independientemente del tiempo que duró la primera vez sin malograrse. ¿Ok?
Este proceso se repite idénticamente igual después de cada avería. Sin embargo, si después de una avería el profesor Renault no logra que le reparen el computador con éxito, comprará inmediatamente un computador nuevo, pues todos sabemos que no puede vivir sin su computadora. Encuentre el valor esperado y la varianza del tiempo hasta que el profesor Renault tenga que comprar un computador nuevo. Por cierto, este problema lo verán en términos de refrigeradores, de equipos de aire acondicionado, fíjense que es un problema de ingeniería industrial en el sentido de que todos los equipos pues se malogran un cierto número de veces durante su tiempo de vida y uno los puede ir reparando hasta que llegue el momento donde ya no más. ¿Ok? O sea que esto es común, ¿de acuerdo? Yo le puse el contexto de la computadora, pero este problema está en ingeniería industrial, en todos los temas que tienen que ver de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, asuma que los tiempos que el computador pasa en diagnóstico y reparación, así como el tiempo para comprar un computador nuevo, son negligibles, o sea, tienen tiempo cero. No son variables aleatorias, sino que cuando se daña, instantáneamente se repara. ¿Ok? Para efectos del modelo. Y lo mismo cuando se daña la computadora y tiene que comprar una, instantáneamente se la compra. Así, puff, así como mi bella genio, que ustedes ni deben saber quién es mi bella genio, sí saben. ¿Sí saben? Ay, qué bueno, ya no me siento tan vieja. Ok, entonces, denle pues, miren, bueno, no, denle. Son las 3:35. En 10 minutos quiero ver las variables aleatorias planteadas. Vamos a ver si logramos eso. ¿Qué variables hay?
A ver, ¿cuántos definieron todas estas variables que están allí? A ver, chequeen si las tienen todas o si les faltó alguien. O alguna, mejor dicho. ¿Sí? ¿Pusiste? Tiempo que sé, tiempo de funcionamiento de la computadora, está bien. O sea, hasta que se dañe irreparablemente, pues no, creo que se entiende lo suficiente. Número de veces que se repara hasta que ya no, hasta que ya no se puede reparar, ¿no? Supongo que ahí sí tienes que incluir la última vez. ¿De acuerdo? Para que la suma dé lo que tiene que dar. ¿Lo ves? ¿Ya? ¿Qué más? No, la XY es una Bernoulli. Porque se repara o no se repara. O sea, él la lleva y si la reparan con éxito o no la reparan con éxito. ¿Sí? Eso es lo que he llamado XY ahí. Claro, pero el número de veces que se puede reparar hasta que la última vez no se puede reparar es binomial. Sí, está bien, pero esa n, ¿cómo se distribuye? No, la n que cuenta el número de veces que se va a reparar la computadora hasta que ya no se pueda reparar, ¿es discreta o es continua? Es discreta, ¿verdad? Porque yo le puedo contar el número de veces que la voy a reparar hasta que ya no más. ¿Y qué variable aleatoria tenía esa característica? Yo tengo fracaso, 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 éxito, paro. Ok, pero binomial negativa, ¿con qué parámetros? ¿Hasta qué? Creo que se están complicando demasiado. ¿Ah? No, no es Poisson. Es geométrica, correcto. Que también es una binomial negativa. Acuérdate que la binomial negativa tiene fijo uno de los parámetros, es el número de éxitos. Cuando el número de éxitos es 1, la binomial negativa y la geométrica coinciden. Son la misma variable aleatoria. O sea que binomial negativa te lo hubiese pasado si me hubieses dicho que el número de éxitos era 1. ¿Ok? Igual la función de probabilidad de masa cuando R es igual a 1, que es el parámetro, te da la geométrica. ¿Ok? Entonces este problema tiene varios niveles de dificultad más que lo que veníamos haciendo. Antes todas nuestras variables eran discretas. Aquí hay variables aleatorias discretas y continuas mezcladas. Para que vean la potencia que tiene esta cosa, ¿no? Y además, el número de términos, fíjense que ahí definieron el tiempo que dura viva la computadora entre averías. ¿También la tenían entre sus variables o no? Porque ahí, exacto, te sujetas el tiempo que dura la computadora entre la, bueno, perdón, el tiempo que dura la computadora entre las averías a I-1 e I. Ah, que los tiempos entre averías son independientes. Por eso digo que TI y TJ son variables independientes
para I distinto de J. Cualquier otra que no sea I. Dos tiempos entre averías diferentes son independientes. Sí. El tiempo 1 es independiente del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 hasta infinito. El J es cualquier otro que no sea I. ¿Ok? Esto es matemática, está escrito en matemática, nada más. En lenguaje matemático. ¿De acuerdo? Todo el mundo identificó todas estas variables. Porque el problema si no es imposible. O sea, pensar que vamos a poder resolver un problema de estos sin ser capaces de definir las variables aleatorias es bien difícil. ¿Ok? Ya, buenazo. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden, con esta notación, si me disculpan, voy a tratar de, a lo mejor ustedes les pusieron otros nombres, pero yo tengo que unificarla para que tener una solución que haga sentido para todos. ¿Qué nos piden? La esperanza de T y la varianza de T. La varianza no nos va a dar tiempo, va a quedar de tarea. Además, buenazo porque no está escrita en el RPress. Yo tengo que escribirla para que les quede. ¿Ok? Para la esperanza de T, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién es T? Primero que nada. Exacto. Entonces, ¿cómo lo expreso en función de las demás variables? O sea, yo tengo el tiempo, ¡ay, ya sé ahora! El tiempo entre averías, ¿sí? La suma de los tiempos entre averías, ¿sí? O sea, el dibujito es algo así. Yo tengo aquí el tiempo. Aquí el profe Renom se compró su primera computadora. Aquí se dañó. La repararon instantáneamente. O sea, este tiempo, este 1. La repararon instantáneamente y comenzó a funcionar y ahora funcionó un tiempo T2. Esto es avería 1, avería 2. ¿Ya? Y vamos a suponer que ahora funcionó hasta aquí, avería 3, y después funcionó hasta aquí, y esta es mi avería N mayúscula. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que esto aquí arrugamos y fueron muchas más averías. Y ahí ocurrió la última, que es una variable aleatoria, porque en principio no sé cuántas veces lo voy a poder reparar antes de que se dañe. ¿Sí? Fíjense que las reparaciones son instantáneas, o sea que efectivamente no hay nada, hay un tiempo cero entre T1 y T2, porque así lo estamos mirando. ¿Ok? Ya el problema está lo suficientemente complicado como para meterles otras variables ahí. Entonces, ¿quién es T? Es la suma de los TIs. Desde igual 1 hasta ¿cuánto? Hasta N mayúscula. Sí se dan cuenta que es el mismo problema de antes. Solo que la N antes era Poisson y me daban el modelo. Ahora la N geométricas tuve que parir el modelo. Las XYs allá eran discretas. Aquí son continuas. ¿Ok? Entonces tengo discretas y continuas mezcladas. Digamos, eso es un problema. ¿Cómo calculo la esperanza de T? ¿Qué tengo que usar? Ahí está, eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Y cómo hago esto? Eso es. Si lo ven que es lo mismo, es el mismo problema. Parece otro, pero es el mismo problema. Eso quiero que lleguen. Es más, ustedes deberían de llegar a su casa a inventarse un problema que se resuelve
por la propiedad torre de la esperanza condicional. Invéntenselo, porque eso es lo que yo hago para hacer los exámenes. Me los invento. ¿Ok? Fíjense que es el mismo problema. Lo hacen porque ya se acabó la clase. La solución de la esperanza está. Si no, lo volvemos a hacer. El viernes tenemos asesoría. Pues en el viernes lo hacemos con cuidado. El viernes deberíamos hacer la esperanza y la varianza. Pero traten de intentarlo. A ver si vienen con las dudas. ¿Ok? Pero fíjense que es igualito el problema de las ventas. Es lo mismo. Lo que van a variar son los valores de las esperanzas y las varianzas que están por el camino. ¿Ok? Pero sí, hay que empezar por calcular esta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué aprendimos hoy? Sí, lo nuevo fue la fórmula de, o sea, la propiedad torre de la varianza condicional. Sí, porque ayer vimos la esperanza condicional, hoy hicimos la varianza condicional. ¿Ok? Entonces, porfa, hay que terminar este problema. Traten de no mirar el RPress. Yo creo que debería salirles. Sobre todo si lo hacen hoy. No esperen más para que fijen ese conocimiento, que yo creo que sí hubo entendimiento hoy. Traten de hacerlo. Hoy vimos eso, la propiedad torre de la varianza condicional, ¿ok? Y el viernes lo resolvemos en la asesoría, para que quede grabada la solución para ustedes. Si no, les puedo compartir la grabación del curso, de la otra sección en donde sí lo hicimos completo. Ah, para no esperar 2 días. Pero me metan en problemas. Todavía los están haciendo esperar 3 días para la grabación. Ustedes lo han pedido, ¿no? Bueno, la clase se acabó. Ya va.